Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos cordiais dende Ribadumia, os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Iniciamos unha nova edición de Falemos e hoxe estará connosco Fran Leiro, portavoz do BNG no Concello de Sanxenxo, para analizar a política municipal principalmente deste Concello capitalino dende o punto de vista turístico. Estará tamén connosco o portavoz do Partido Socialista no Concello de Portodosón, que é Jorge Romero, e que ven, lóxicamente, pois, a facer balance de xestión municipal e de todo o que teña que ver con este municipio veciño e costeiro da comarca do Barbanza. E abrimos este turno de análisis, de entrevistas, de reflexións con Jesús Rey. Ele é o presidente da Asociación Salnés Empresarial, unha asociación que se presentaba fai uns días, un par de semanas aproximadamente, e que, bueno, pois ven a querer dar un balón de oxígeno tamén para a situación dos emprendedores e dos autónomos, que supoño que a situación o require e todas as axudas son poucas. Moi boa noite, benvido, señor Rey, como estamos? Buenas noches, moi ben. Bueno, cal é o obxectivo e como nace e por que nace Salnés Empresarial? Bueno, realmente consideramos que en Salnés había una carencia, ¿no? de generar una red de contactos, de colaboradores, de empresarios, de autónomos, y nosotros de una manera informal ya estábamos quedando de vez en cuando para tomar un café, un grupo de empresarios, y realmente hacíamos este tipo de servicios, ¿no? De alguna manera, de una manera informal, colaborábamos entre nosotros, nos ayudábamos, incluso ayudábamos a otros amigos del entorno. Y poco a poco fuimos entendiendo que era importante crear una asociación, ¿no? Todo esto que estamos haciendo de una manera informal, crear en un perfil asociativo. De ahí surge Salnés Empresarial, ¿no? De ese perfil de 4 compañeros de trabajo que consideramos oportuno crear unha asociación. Bueno, vostede, aínda que sea moi novo na idade, vostede xa ten algún máster dentro o asociacionismo empresarial, dentro dos xóvenes empresarios. Vostede foi presidente de AG Pontevedra, Asociación de Xóvenes Emprendedores ou Empresarios de Pontevedra, a mediados de 19 hasta xaneiro do 23, non? Sí. Máis ou menos. Prácticamente, sí, máis ou menos esa etapa. Para mí fue una etapa importante. Claro. Sí, que aprendí realmente mucho y sobre todo para mí fue importante por el tema de relacionarnos, ¿no? Hoy en día emprender en solitario es muy complicado, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, de cambios constantes, y estar aislado en tu mundo, en tu empresa, en tu emprendimiento, no es viable. Tenemos que ayudarnos, tenemos que estar trabajando codo con codo y sacar adelante estos proyectos, porque además aprendemos de las experiencias de compañeros que están en situaciones como las nuestras, ¿no? Y es importante, ¿no?, que tener detrás una asociación. Jóvenes Empresarios para mí fue un referente, seguirá siendo un referente y sobre todo nos hizo ver las cosas de una manera diferente. De hecho, los que creamos esta nueva asociación venimos de bagaje asociativo y vinculados un poquito a la asociación también de Jóvenes Empresarios. Algunos como directivos, otros como simples asociados, pero sí que ellos nos dio un poco pie a esta nueva asociación muy vinculada a lo que es Salnés, ¿no? Salnés, lo que es la mancomunidad del Salnés, pero también la comarca de Caldas, ¿no? Un Salnés más amplio de lo que conocemos como mancomunidad, pero que creemos que es la realidad y sobre todo es la realidad de nuestro entorno, ¿no? De nuestro entorno profesional y creo que de la mayor parte de los empresarios de la zona. Claro. Tanto a comarca de Caldas como a comarca ou a mancomunidade do Salnés son dúas comarcas que principalmente teñen concellos moi pequenos, non? En población, teñen similitudes, e logo estarían concellos como Sanxenxo, Villagarcía ou Cambados que teñen un pouco máis de estrutura urbana, non? Sí. Pero os problemas que ten un emprendedor en Caldas ou en Cuntis ou en Moraña é o mesmo que ten en Meis ou en Villagarcía, non? Son similares. Sí que es cierto que la diferencia es un poco de sectores. Generalmente, bueno, pues en la zona de Sanxenxo pues puede haber más relacionado con hostelería, claro, o con turismo. Sí que es cierto que en la zona de Caldas también los hay, pero hay menos, o a lo mejor en Meis también los hay, pero hay menos. Sí que es cierto que cuanto más rural sea la población, incluso es un poquito más difícil emprender, un poquito más difícil llevar una actividad empresarial, ¿no? Por eso que cuanto más rural o menos urbano sea el ámbito, creo que es más importante estar unidos. Porque a pesar de que en las ciudades, bueno, pues hay más opciones, hay más asociaciones, hay más referencias, también a veces es complicado, ¿no? Porque el día a día del autónomo, de la autónoma, del emprendedor,
es complejo, al final no nos permite conocer mucho nuestro entorno, no nos permite desarrollarnos. A veces tenemos proveedores de bastante lejos, cuando podemos colaborar con el de al lado y generar una economía más potente, ¿no? Por eso también es importante en la parte urbana. Pero quizás el rural, nosotros aparte en Jóvenes Empresarios siempre defendimos que emprender hoy en día no tiene por qué ser en una gran ciudad, no tiene por qué ser en Madrid, claro, en Barcelona, puede ser en cualquier lado, en Meis perfectamente, en Ribadumia o en Vilagarcía ou en Sanxenxo. Claro. E que nun concello pequeno se pode facer, digamos que emprendemento no sector turístico como no sector do viño ou da horta, non? Non sí, ten sí, por qué. Claro, claro. De feito, hai exemplos e éxitos en todos os sectores, non? Sí, o que pasa que, como define vostede, digamos que a traba administrativa, burocrática para os emprendedores? É momento malo? Realmente cada vez complicamos un poquito más. En vez de facilitar todo lo que es el emprendimiento, todo lo que es la empresa, cada vez los emprendedores, los empresarios, las empresarias, nos resulta más complejo, ¿no? Ya solo en sí desarrollar un proyecto es complicado, ¿no? Llegar al cliente, bueno, conseguir la financiación suficiente para desarrollar la actividad, pero por encima tenemos muchas administraciones que a veces tampoco se transmite la información entre ellos, por lo tanto tenemos varios procedimientos, es complejo, es algo que nos encontramos diariamente, ¿no? Diariamente ya en la asociación, que llevamos muy poquito tiempo, pero ya hubo consultas, ¿no?, de emprendimiento justo por eso, porque está muy diluida, ¿no? Todo lo que son procedimientos para dar de alta una empresa, para buscar subvenciones, para todo lo que es comenzar una actividad o incluso para ampliar la actividad. O eres un experto, tienes detrás una consultora, una asesoría importante y que pueda moverlo bastante bien, o nos resulta complicado y debería ser mucho más fácil, ¿no? Ahí estamos nosotros un poco para unir, ¿no?, y para colaborar entre también administraciones, no solo entre socios, que es nuestro foco principal, sino también con las administraciones y que puedan los socios, ¿no?, tirar y aprovechar de todas las opciones que tiene la administración. Como digo, un poco claras para el emprendedor o para el empresario o para la empresaria. Claro, que non se lle pode pedir, non se lle pode exigir, non se lle debera de poder exigir ao emprendedor que fora abogado, economista, fiscalista. ¿Sabes? Exactamente. E logo a carga impositiva, non? Que é moito. Sí, sí, unido a todo lo que es el tema burocrático, ¿no?, que es complejo, aún por encima los impuestos son muy altos, ¿no?, y contratar, ¿no?, que hoy en día lo estamos viendo, entre que hay realmente poco personal, que antiguamente... todos los problemas. Sí, sí, antiguamente era para el sector de la construcción o de la hostelería, pero ahora ya es algo genérico, ¿no?, es algo general para todos los sectores, y por encima es muy caro contratar. No es que los sueldos sean muy altos, pero sí que el costo de empresa es alto, entonces los empresarios les cuesta mucho dar ese paso, sobre todo cuando es una empresa incipiente, que tiene que contratar un trabajador, 2 trabajadores, entre la carga impositiva, todo lo que es el procedimiento burocrático, se complica bastante, ¿no? Deberíamos de centrarnos en la actividad y en producir y en generar, ¿no?, y no tanto en trabas administrativas, ¿no?, y en el gasto social y el gasto de la contratación, ¿no?, claro, cuando directamente ya estamos generando una riqueza. Los costes laborales, ¿cómo les afecta? Me gustaría que explicara, porque además vostede non só ten experiencia en AGE como expresidente, sino que tamén vostede é director adjunto de JRI Asesores, donde teñen oficinas en Caldas, en Vilagarcía e en Pontevedra, ¿no? Sí. E veñen desenvolvendo, pues, lógicamente, todo este tipo de asesoramento aos emprendedores e aos veciños das 3 cidades ou das comarcas. Non é o mismo que se reduzca digamos que o horario laboral nunha empresa con 100 traballadores, donde hai marxen para facer turnos, que un bar ou que un negocio ou que unha tenda ou que unha historia donde hai 2, 3 ou 4 traballadores. Sin duda, tienes toda la razón. Ese es un problema fundamental. Se está regulando para multinacionales, para grandes empresas. Pero resulta que en nuestro entorno, bueno, en toda España, la mayor parte de las empresas son autónomos o pequeñas empresas. Quiero decir, esta situación es muy grave. Es muy difícil que una empresa pequeña, con un trabajador, 2 trabajadores, consiga adecuar su actividad a esta situación regulatoria. Primero, estar al día, estar informado de lo que cambia y después adaptarlo para que sus clientes no se vean afectados por esta situación, claro, y tengan la capacidad, ¿no?, de bueno, a lo mejor contratar un trabajador más o no, o tener que él dedicarle más tiempo, o dejar alguna actividad, también puede ser la opción. Al final lo que hace es lastrar, ¿no?, el emprendimiento y la productividad, sobre todo para esas pequeñas empresas, ¿no?, pequeñas, medianas, autónomos, profesionales, que lo tienen muy limitado, Y lo vivimos, porque día a día hablas con vecinos
que tienen pequeñas empresas y que están pasando un mal momento. Preocupados por esta situación, ¿no? Exacto, sí, y que les cuesta un pouco gestionarlo, que tienen que replantear un pouco la empresa. Claro. E ademais, hoxe salta unha noticia a mediodía que o Goberno declara oficialmente que o rescate da AP9, o Goberno de Madrid, que o rescate da AP9 non é viable. É outro dos costes e outra dos situacións que, bueno, o eixo atlántico, que é onde está o 60% da poboación de Galicia, pues lastra toda a actividade económica, ¿no? Sin duda. Nosotros al final estamos en esa esquina, ¿no? De España, de Europa. Si por encima las comunicaciones las penalizamos y las gravamos, pues mucho más difícil es competir para un empresario pues gallego o del Salnés que un empresario a lo mejor de Cataluña, no lo sé. Realmente es mucho más barato tanto conseguir material como vender productos o servicios, ¿no? Realmente es mucho más barato en otras partes de España o de Europa. Claro, e iso é un agravio comparativo. Sin duda. Un agravio comparativo. Falando desto, son 4 socios, 4 directivos, ¿no? Os que se poñen. Me gustaría que definiera polo menos o perfil dos compañeiros. Nos gusta decir que somos 4 promotores, ¿no? Fuimos los, como bien decía al principio, ¿no? De una manera un poco informal lo estábamos haciendo e intentamos pues desarrollar esta actividad. Perfiles muy profesionales. Tenemos a Tamara, que es abogada, que tiene su despacho, que es totalmente autosuficiente, que lleva mucho tiempo trabajando. Tenemos a José Ramón, que es asesor financiero, realmente también tiene gran capacidad y está creciendo mucho dentro de la empresa y de la actividad. Y a Javier, que también es abogado. Todos, sobre todo los promotores, estamos centrados en la zona de Vilagarcía, pero sí es cierto que teníamos una colaboración habitual, aunque no son los promotores, con otros socios que ya son socios y que son de diferentes partes del Salnés, que es muy interesante tener perfiles empresariales con las características de cada zona diferentes para colaborar, ¿no? Si la idea no es realzar nuestra imagen como promotores, sino generar una comunidad. La idea es generar esa comunidad con perfiles muy diferentes. Cuando más diferentes, mejor. Y si hay otro abogado que puede colaborar y puede completar este equipo, pues mucho mejor. Al final lo que queremos es hacer una comunidad que se apoye, que consiga desarrollar una actividad, una economía, una sociedad basada en eso, en la economía, en el emprendimiento. Esa es nuestra idea, ¿no? E dentro dos sectores temos mar, aquí principalmente, temos viño, temos turismo, horta, sí. Y bueno... Realmente nosotros somos una asociación multisectorial, realmente damos la bienvenida a todos, vuelvo a repetir, cuanto más diferente mejor, con ideas más diferentes mejor, porque nos enriquece. Ahora mismo tenemos en torno a 20 socios ya, y eso que llevamos como 15 días, sí que son muy variados, a lo mejor Vilagarcía un poco más centrado en servicios, con el perfil que acabo de comentar. En la zona del Grove San Senxo tenemos ya algunos hoteles, alguna empresa de turismo, restaurante, bueno, la zona de MEIS, Ribadumia, tenemos de marketing, publicidad, zona de Caldas también tenemos alguna empresa de limpieza, tenemos alguna empresa industrial que no está asentada en la zona del Salnés por carecer un poco de suelo adecuado, pero que sí que son nativos de la zona. Entonces, oye, tenemos un perfil muy amplio. ¿Cales serían eses os retos, digamos, que das pymes e dos autónomos para este 25-26 que nos ven encima? Como sabemos, o como comentamos ya antes, el tema tecnológico, la digitalización, pues estar en un mundo muy global, eso es un reto importante, sobre todo para la adaptación de las pequeñas empresas. Como dije, lo tienen muy difícil, sobre todo si están de una manera aislada, porque no tienen capacidad. Las grandes empresas sí lo hacen, son capaces de formarse y estar en todos los lados, pero tenemos competencias sin límite de fronteras. Tenemos un mundo bastante complejo y tenemos que estar al día. Lo que habíamos comentado también, el tema de falta de personal. Estamos en un momento que todas las actividades, en cualquier actividad, no era solo hostelería, no solo restauración, no solo hotelería o construcción, es que ahora mismo no tenemos personal. Hay varias administraciones que están intentando solucionarlo, están dando los primeros pasos para traer de Sudamérica, de países... El presidente está ali facendo esa labor, principalmente. Exacto, para nutrir, ¿no? A nuestras empresas de trabajadores, a veces formados en el propio sector, que es muy interesante, y que empiecen a trabajar ya desde el minuto cero. Bueno, ese es un problema fundamental. Y después lo que te estamos comentando, ¿no? Todo el tema de suelo industrial.
parece que en principio parece que hay bastantes naves, ¿no? En el Salnés, en Caldas, bueno, en la provincia en general. Pero sí es cierto que para desarrollar actividades industriales están bastante limitados. No hay mucho suelo que puedas desarrollar una actividad industrial. Sí, un almacén. Ya. Y además también hay muchas naves que están fuera de polígonos y a veces tienen una situación pues no del todo correcta, ¿no? Para desarrollar una actividad. Y sabemos que cuando un emprendedor comienza, al final necesita también primero tener un espacio en regla y adecuado, pero además también tenemos que basarnos o ayudarnos un poquito para la actividad en diferentes subvenciones. Y con esta situación de bueno, ciertos espacios un tanto irregulares no nos permite desarrollar estas subvenciones y de la propia actividad. Entonces, realmente estamos un poco a expensas también de la administración que intente solucionar esta situación para emprender a nivel industrial, claro. Vale, que es importante. Sí, que é unha das eivas que temos en Galicia, non? O sector industrial. Sí, sí, totalmente. E non só chan industrial, sino chan industrial con servicios. Sin duda. Claro, cuando hablamos de suelo industrial hablamos completo, o sea, no a medias, necesitamos... Claro, todos los servicios pertinentes, desde internet, con alta velocidad, hasta energía pues, de lo que sea necesario para realizar una actividad industrial. Nosotros tenemos un ejemplo, un vecino de Caldas de Reis que emprendió hace muy poquito, aparte vinculado a la Asociación de Jóvenes Empresarios, comenzó la actividad, que ese empresario realiza una actividad industrial y estuvo buscando en la zona. Él no quería salir del Salnés, pero no consiguió una nave adaptada. La actividad lo que hace es tableros de restos de agricultura pues ecológicos, ¿no? Sí. Pues es muy interesante que ese tipo de actividades con ese perfil, ¿no? De economía circular, economía verde, algo que además puedes competir a nivel internacional. Es un crack, porque le está yendo muy bien, ¿no? Exactamente, o sea, es una empresa que todas las marcas internacionales se están poniendo en contacto con ellos. Pues es lo que tenemos que atraer al Salnés, ¿no? No tenemos que intentar seguir haciendo lo mismo que hacen otros lados o competir con otros lados, vamos a hacer algo diferente. Vamos a invertir e intentar atraer tecnología, industria innovadora, de economía circular, pero para eso necesitamos espacios, suelos, y necesitamos también que la administración lo hace, pero que apueste por estos empresarios, ¿no? Claro. Sí que lo hacen, pero si no tenemos suelo, no podemos desarrollar la actividad. Vamos a ver, temos talento, somos talentosos, os galegos sí. Sin duda. E os xóvenes tamén. Non só queren estudiar e logo ser funcionarios. No. Hay muchos emprendedores que quieren emprender, ¿no? Que quieren desarrollar actividades moi diferentes. Sí. Cal é a política económica e de axudas que ten a Xunta dende o seu punto de vista? Están sendo asequibles, fáciles, están ustedes para axudar tamén, claro, non só nas políticas autonómicas, sino nas do Concello e diferentes concellos, vale? Para que poidan ter ou axudas ou normativa ou as licencias, etc. Supoño que ustedes participan en todo, ¿no? Sí, bueno, pues realmente la Xunta tiene varias líneas, sobre todo a nivel industrial, que son muy interesantes. Sí es cierto que tú cuando emprendes hay subvenciones que todo el mundo puede llegar a ellas, que es pues a lo mejor la de alta autónomos o incluso la de la segunda oportunidad. Hay subvenciones que más o menos, incluso mucho profesional las puede llegar a desarrollar. Sí que es cierto que las actividades más industriales, tanto el empresario como empresas profesionales les cuesta un poco desarrollar esas subvenciones, pero sí hay, del IGAPE tenemos ayudas bastante interesantes para todo lo que tenga que ver con economía circular, INEGA también tiene subvenciones interesantes con el tema de ahorro energético, bueno, las diferentes consellerías sí tienen ayudas bastante importantes, están trabajando en ello. A nivel concellos, sí hay concellos que están ayudando un poquito más al emprendedor, muy enfocado al pequeño emprendedor, ¿no? Al autónomo, con pequeñas ayudas. Y los trámites son un poco más sencillos que los de la Xunta, ¿no? Realmente también son importes inferiores. Hay cosillas. El problema muchas veces es llegar a ellos, conocerlos, ¿no? Muchas veces conocer, que el emprendedor conozca todas las ayudas que tenemos, y que puedan encajar. Y también, o sea, tú no puedes plantear una actividad solo basándote en ayudas, ¿no? Al final hay penalizaciones si no cumples una serie de requisitos. Claro. Entonces hay que conocerlas y hay que poner los pies en el suelo al emprendedor y al empresario, ¿no? Vostede onte participou como partido político e como concelleiro no Concello de Vilagarcía, participou na mesa de comercio local, ¿no? Sí. Sobre o tema da venta ambulante. Sí.
Cal é a súa ou cal é a postura en este caso do Partido Popular e do Concello? Como valora esta situación que ten e o Concello de Vilagarcía con respecto á venta ambulante? Nosotros tenemos claro, el PP de Vilagarcía tiene claro que hay que apoyar el emprendimiento, hay que apoyar la empresa, y los ambulantes al final no dejan de ser autónomos que están trabajando y que están vendiendo igual que los comerciantes, igual que los placeros. Nosotros estamos a favor de la economía local, ¿no? Porque al final es lo que enriquece un poco la ciudad. Sinceramente, sin embargo, os ambulantes non forman parte desa mesa, non? No participaron en esa mesa, no. Vale. Tuvieron una reunión previa, Ajá. Según tengo entendido, no con nosotros. Sí. Vale. Pero bueno, nosotros estamos a favor de que continúe el mercado, la venta ambulante. Igual es conveniente que se mantenga en la zona de la plaza, porque bueno, al final se genera economía en torno a ese espacio. Lo que sí consideramos, ¿no?, por parte del Concello es que, bueno, cuando tú planificas una ciudad, ¿no?, y la planificas de una manera diferente, con un cambio radical, que Vilagarcía tuvo un cambio radical, hay que tener en cuenta todos los parámetros, ¿no? Y ahí vemos una dificultad del Concello, del Gobierno de Vilagarcía, para planificar un poco este tipo de sucesos. Nosotros preveíamos que podía haber problemas con la organización del mercado, de los ambulantes, de todo lo que se organiza alrededor, por esta situación, ¿no?, por una falta de planificación. Y lo llevamos defendiendo desde el principio, que hay que cambiar la ciudad, hay que adaptarla a los nuevos tiempos, pero planificando los daños colaterales, ¿no?, intentar solucionarlo y preverlo. Esa es nuestra postura. Entonces, bueno, ahora yo creo que el Concello, que es el conocedor, ¿no?, el equipo de gobierno es el conocedor de esta situación, es el que un poco llevó a esta situación, pues tendrá que solucionarlo de la mejor manera posible. Nosotros lo que sí queremos es potenciar todas las actividades y también la venta ambulante, porque creemos que es importante para Vilagarcía, porque siempre fue y no dejó de ser un motor para la ciudad. Vale. A esto me da pé e por eso quería aproveitar esta noticia de a reunión de onte, que vostede como empresario e como membro presidente da asociación, que deben de facer os concellos, que política deben de facer para favorecer o comercio local? Bueno, para mí lo importante, nosotros estamos haciendo una labor de asesoramiento, ¿no?, y de orientación al emprendedor. El organismo más cercano del comerciante, del profesional, es el Concello. El Concello tiene que ser el receptor de todas estas peticiones, de estas situaciones, intentar ayudar, no poner más pegas, sino buscar soluciones, coordinar todo esto que estamos haciendo nosotros, que hay concellos pequeños, que es verdad, que no tienen capacidad, hay otros concellos más grandes que sí deberían de tenerla, deberían de orientar y deberían de fomentar y deberían de escuchar y en base a eso construir una ciudad, no gobernar con una idea propia, ¿no? Hay que estar en la calle, hay que participar y asesorar un poquito al emprendedor. No decimos que el Concello tenga que hacer una labor de empresa privada, de consultoría, de asesoría o de servicios jurídicos, no, pero debe orientar. Lo que estamos haciendo nosotros, ¿a dónde tienes que ir cuando empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Qué ayudas pueden encajarte? ¿Por dónde empezar? ¿Qué problema tienes? Que no eres capaz de transformarte tu empresa a nivel digital, que no eres capaz de abrirte al comercio internacional. Oye, pues tiene que haber herramientas desde el Concello, sobre todo concellos un poquito más grandes, para desarrollar este tipo de actividades. E facer a vida compatible, porque o mercadillo, os vendedores ambulantes se benefician de ir ás cidades, pero as cidades se benefician de que a xente vaya ao mercadillo. Siempre, es cierto que hay que generar esa economía, ¿no? Claro. Esa economía de consumo. Es cierto que tú te acercas a... Yo no hablo de los ciudadanos de Vilagarcía que viven en el centro, pero el rural, el entorno, la zona de influencia, ¿no?, que viene por venir al mercado ambulante, pero aprovecha y se da una vuelta por Vilagarcía. Mercados, exacto, claro. Yo creo que es un conjunto, hay que verlo como conjunto. Claro. Es cierto que hay que equilibrarlo y hay que hacerlo en armonía, si no puede haber un conflicto. Ahora mismo Vilagarcía es muy peatonal y hay pocas calles por donde pasa el tráfico, ¿no? Y esas calles a veces es complicado cortarlas, y si se empiezan a mezclar con venta ambulante, pues más afluencia de visitantes, sí, puede haber un conflicto. Hay que preverlo y planificarlo, que creo que es un error del gobierno. Os empresarios deben ser políticos, participar na política ou non? Yo creo que puedes tener en la vida varias facetas, y son facetas que pueden enriquecerte. Yo creo que es importante tener una parte empresarial, ¿no?, y desarrollar la actividad empresarial. Pero Faltan, para mí, desde o meu punto de vista, faltan empresarios na política.
Pero por otro lado, es bueno conocer también cómo funciona un concello. Yo hasta a día de hoy, hasta que empecé como concejal, realmente no era conocedor de cómo funcionaba un concello. Y es interesante, se complementan muy bien. Porque os tempos administrativos son moi distintos. Sí, los procedimientos, los tiempos, las maneras de hacer, a lo mejor tienen que ser pues, los concellos un poco más empresarios, y los empresarios a lo mejor tienen que conocer un poquito mejor el funcionamiento de los concellos, de la administración, para saber cómo dirigirse, cómo tratar y cómo agilizar un poco ciertos temas. Yo creo que es muy complementario. Estamos chegando ao final ou prácticamente acabamos este camiño, pero que mensaxe lle gustaría decir para a audiencia de Canal Rías Baixas, remarcar algo do que dixo, do que non lle preguntén? Última intervención, señor Rey. A mí me gustaría que cualquier empresario del Salnés, sobre todo si es dinámico, si es emprendedor, emprendedora, si es autónomo, con cualquier forma jurídica, que quisieran hacer cosas, colaborar, que se uniesen a la asociación, que participasen, que diesen ideas. Nosotros estamos abiertos a colaborar, a generar, a apoyar al emprendedor, al empresario, a la empresaria, a los autónomos del Salnés. Estamos aquí con las manos abiertas para recibirlos a todos. Y en cualquier caso, yo creo que es bueno generar este tipo de asociaciones, generar comunidad, porque si no, aisladamente no conseguimos hacer absolutamente nada, sobre todo cuando somos pequeños. Yo creo que eso es las mejores palabras. Bueno, actividades habrá, non, a futuro, o sea, charlas, reunións, mesas redondas... Sí, o sea, en breves ya comunidad... vamos a... Total. Claro. En breves vamos a tener una reunión networking, ¿no? Para presentar un poquito lo que es la asociación, lo que aquí hablamos, un poquito más, para tomar ideas también de los nuevos asociados e interesados y para proponer incluso nuevas actividades y para conocernos. Que lo más importante de esta asociación es que queremos conocer a los empresarios de la zona y queremos colaborar. Y esa es la primera reunión. Posteriormente queremos realizar pequeñas píldoras formativas porque tenemos poco tiempo y realmente no tenemos mucho tiempo para dedicarla a la formación, pero a lo largo del año queremos hacer varias píldoras. Tenemos planteada una sobre la facturación electrónica, que creo que a todos nos preocupa, sobre todo al pequeño comercio, ¿no? La adaptación. Pues oye, una charla de 1 horita sobre factura electrónica a la mejor hora que convenga al socio, ¿no? Ese tipo de cosas creo que debemos de hacerlo y tampoco ser muy... pues a lo mejor demasiado jornada entera. Claro, ni demasiado formales, que también vengas y ahora es compatibles coa actividade, ¿no? Y que te permitan realizar la actividad, que no una cosa no elimine la otra. Claro. Somos autónomos, trabajadores y pequeñas empresas. Exacto. Éxitos, moitísimas gracias por estar hoxe conosco e presentarnos isto, e nada máis que todo o que sea bo para o conxunto será bo para todos. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade e da man dos patrocinadores volvemos e recibimos a Jorge Romero, portavoz do Partido Socialista no Concello de Porto do Son. Non o perdan, dentro dun instantinho. Hasta ahora mismo.